Hoy vamos a hablar los tipos de transporte de la membrana celular. Transporte activo. Transporte activo es un proceso por el que la célula se transporta material en contra de su gradiente de concentración, utilizando como fuente energética a la ATP. El ATP es la molécula orgánica que las células utilizan para realizar procesos metabólicos. Entre sus características podemos ver, se realiza a través de proteínas integrales de membrana. También es específico del soluto. También experimenta la saturación. Esto es cuando los sitios de la unión del soluto están ocupados por más que adicione más. También podemos observar que el transporte activo se divide por primario y secundario. En el primario podemos observar las bombas de ATP. Las bombas de ATP son proteínas encargadas del transporte activo que se encuentran en la membrana celular. Estas actúan del paso del soluto de un lado al otro. También son acoplados a la hidrólisis del ATP. También podemos observar las bombas de tipo B. La proteína se fosforila en el proceso de transporte. También están las bombas de tipo F, también llamadas sintetasas ATP, pues utilizan el gradiente de protones para sintetizar el ATP a partir del ADP y el fosfato. También los transportadores del ABC son proteínas de la membrana que transportan pequeñas moléculas, mientras los transportadores acoplados, el transporte de la unión o molécula es un gradiente con otro soluto. En este caso, el soluto es mayor de la concentración de un lado de membrana, pasa al otro lado y promueve el movimiento del soluto de menor a mayor concentración. En los transportes activos secundarios podemos ver el contratransporte, que se transporta al exterior mientras el sodio entra cuando dos moléculas van en dirección contraria. El contratransporte es la energía de la difusión del sodio arrastra otras sustancias. Cuando dos moléculas ingresan a la misma dirección. Transporte pasivo. El transporte pasivo es el proceso que permite el paso de moléculas e iones a través de la membrana celular sin una fuente de energía. También el gradiente de concentración o diferencia de concentración de una especie entre los dos lados de la membrana es el impulso que determina el movimiento y la dirección del transporte pasivo. Cuando el soluto presenta una carga, la diferencia del potencial entre dos lados de la membrana eh, también pueden impulsar el transporte en el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico combinados por el electroquímico. Entre las características podemos ver el movimiento de los solutos, sigue el gradiente de concentración de mayor concentración a menor concentración. También depende del gradiente de concentración del tamaño de partículas y la temperatura. También se movilizan los iones y moléculas pequeñas. No requieren de hidrólisis de ATP. Es mediado por proteínas transmembrana, canales y transportadores en la difusión simple y facilitada. En el tipos de transporte pasivo podemos ver la difusión simple. Son pequeñas moléculas no polares como el oxígeno de dióxido de carbono. Se disuelven fácilmente en las membranas lipídicas. Pequeñas moléculas polares sin carga como el agua y la urea. La difusión facilitada son células que se desarrollan mecanismos para la transferencia de moléculas solubles en el agua e iones.
A través de proteínas especializadas transmembranas se transportan iones, moléculas, como se produce la difusión de mayor concentración a menor concentración con la ayuda de pasadizos. También entran nutrientes especiales a la célula, eliminan productos de desecho metabólico y regulan la concentración. Los dos principales clases de proteínas de la membrana que facilitan el tráfico de moléculas hacia adentro y afuera y a través de la membrana lipídica son los transportadores y los canales. También podemos ver la ósmosis. La ósmosis es el movimiento de agua a través de la membrana semipermeable cuando de un lado se encuentra soluto que no se puede atravesar la membrana. La ósmosis es que se produce el movimiento de agua.